Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Javier? Estamos con Javier Bereche, director de la Cámara de Comercio y Producción de Piura, en este contacto con Infomercado para conocer un poco lo que debería ser desde la óptica del gremio empresarial de Piura la reactivación económica de la región. Ya llevamos más de 80 días con este aislamiento social obligatorio, con una cuarentena que parece que no tiene fin y la gente pues lo ha resumido como alguna vez se le escuchó en una encuesta, ¿no? Prefiero morir de hambre a morir de COVID, ¿no? Es decir, la gente ya salió a buscar su pan. Javier, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, César. Muchas gracias por la invitación. Encantado de estar en tu programa. Cuéntanos, Javier, desde el punto de vista de la Cámara de Comercio y tú como director de la Cámara, eh, estos 80 días, más de 80 días, ¿cómo ha afectado a la economía regional esta pandemia del coronavirus? Bueno, miren, yo creo que hay indicadores que nos pueden ayudar a entender cómo es que Piura se está viendo impactada económicamente, ¿no? Como todo el país, como todo el mundo, en realidad. Nadie se salva de esta pandemia y los efectos que está causando, ¿no? Tal vez a los que más producen, a los que más aportan, son los que lamentablemente también más les impactan, ¿no? Y Piura tiene descentralizado dentro de sus provincias mucha actividad productiva, ¿no? Tenemos de todo, tenemos pesca, tenemos agricultura, tenemos agroexportación, tenemos minería no metálica, tenemos turismo, ¿no? Que está completamente paralizado en el hub de turismo de playas que tenemos en el norte, que también está paralizado, etcétera. O sea, tenemos tanta diversidad de actividades productivas, tenemos manufactura, tenemos comercio, que claro, el impacto seguramente se va a sentir mucho. Piura está entre la cuarta y sexta, dependiendo del año y del mes que miramos, economía más aportante del país, ¿no? De todas las regiones, ¿no? Después de Lima, Trujillo, Arequipa, podríamos estar hablando de Piura, ¿no? Chiclayo y por ahí otra región que se cuelan en las economías más aportantes. Por lo tanto, esta importancia económica de nuestra región se hace notar también cuando, por supuesto, hay una paralización de una serie de actividades productivas. Te voy a dar un dato, César, que puede de repente ayudarnos Uh a -huh. entender mejor cómo está la situación en Piura. Y son las exportaciones. Piura es una economía que exporta, ¿no? Exporta y exporta bastante. Exporta minerales, exporta congelados, exporta productos agrícolas, ¿no? Entonces, te voy a dar un dato. Por ejemplo, si nosotros vemos cómo estábamos hace un año, ¿no? Marzo, eh, la caída que tenemos entre marzo del año pasado y este marzo, pues es realmente preocupante, ¿no? Porque si les parece, si te parece bien, dame un rato que dame un segundo que tengo por aquí algunas anotaciones que nos pueden decir exactamente cuánto es el impacto. Uh -huh. Miren, nosotros teníamos en marzo del año pasado 275 millones, marzo de 2019, ¿no? 275 millones de dólares en exportaciones, solo en marzo, ¿no? Teníamos pues petróleo 59 y derivados casi 60 millones, ¿no? Lo más grande es pesquería con 115 millones en marzo de dólares, precio FOB, por si acaso, César, ¿no? Teníamos agropecuario, 56 millones de dólares, y luego vienen, bueno, pesquero tradicional, ¿no? Minería, 10 millones, pesquero tradicional, 10 millones, y minería no metálica, que es un no tradicional, 17.9, casi 18 millones, ¿no? En suma, con todo lo que nosotros exportamos en marzo del año pasado, teníamos 275 millones de dólares. Si nos vamos, ya tenemos contabilizado marzo 2020, ¿no? Marzo 2020, ¿cómo estamos? Estamos de esos 56, perdón, de esos pesqueros, de esos 115 millones, marzo de este año, tenemos exportaciones por solo 32 millones. 32 millones 200 mil dólares, precio FOB, marzo, ¿no? O sea, es una caída del 72%, Uh -huh. ¿no? Uh Si -huh. nos vamos a ver minería, por ejemplo, tradicional, de los 10 millones en marzo del año pasado, este marzo 2020, estamos en 800 mil dólares. Es decir, una caída del 9%.
Sumamos de esos 275 millones de dólares que exportamos en marzo del año pasado, este año hemos exportado 88 millones de dólares. Es una caída de una variación de menos 68%, que es el impacto, uno de los impactos más marcados que tiene nuestra región. ¿Qué pasa con el primer trimestre? Que de repente nos puede también dar una luz porque íbamos bien en enero y en febrero. Íbamos bien hasta la primera quincena de marzo. Nosotros creemos que va a ser un buen año, ¿no? Para Piura y para el país también. Un año mejor incluso que el 2019. Entonces, primer trimestre, enero-marzo de 2019, 763 millones, ¿no? Primer trimestre de este año, ¿no? Enero-marzo de 2020, 542.700.000 dólares. Es decir, tenemos una variación de menos 28.9% en el primer trimestre. El segundo trimestre va a ser más complicado porque ya sumamos abril, junio, donde tenemos la inamovilización social obligatoria a pleno, ¿no? Porque estamos comparando un mes de marzo donde 15 días sí laboramos, 15 días no. Entonces, ese es un dato muy, muy concreto, ¿no? Que nos debe llevar a reflexionar que lo que estamos viviendo en el país, en Piura, en el mundo entero, nunca antes lo hemos vivido, ¿no? Ni siquiera una posguerra, ni siquiera un conflicto armado o un conflicto bélico que haya podido tener el país nos ha golpeado tanto como nos está golpeando en el mundo, ¿no? Esta pandemia. Entonces, creo que esos datos, César, pueden dar a conocer cómo es que estamos, ¿no? Y estamos en una situación en la cual tenemos que pensar muy bien cómo es que vamos a reaperturar, cómo es que vamos a reactivarnos y poder salvar lo más que se pueda lo que resta del año, ¿no? Ahora, en esa línea va el comunicado o esta nota que nos han enviado de la Cámara de Comercio hoy, donde el presidente de la Cámara, Ricardo Álvarez, le pide al gobierno central que nos incluya dentro de la reactivación económica, o específicamente cuál es ese pedido que ustedes están haciendo al gobierno central en este marco de la reactivación que ya ha empezado, ¿no? Sí, César, y ahí yo creo que es bien importante y agradecemos tu espacio para poder desarrollar un punto que nos parece fundamental. Nosotros empezamos a trabajar como gremios, los empresarios, los privados, desde la segunda semana que empezamos la cuarentena, ¿no? Y se activaron protocolos de emergencia y pedidos de asociados para ayudar y colaborar en frentes, por ejemplo, como la desinfección, ¿sí? El regado de las avenidas y las veredas con maquinaria de los agroexportadores, por ejemplo, ¿no? Se activaron protocolos de ayuda humanitaria con conservas y alimentos, cosa que se sigue manteniendo hasta el día de hoy, desde aquel entonces, ¿no? Hace ya más de 80 días, para poder repartir y completar estas canastas alimenticias. Hicimos campaña de donación de sangre porque lamentablemente no haber gente en la calle tampoco las enfermedades de la población. Activamos en conjunto con Infomercado y otros medios importantes de la región, pues también una ayuda a canalizar un medio por el cual los pequeños negocios puedan reactivarse justamente, a pesar de que estamos en confinamiento, y dio unos resultados maravillosos, ¿no? Y es este directorio digital que lanzamos para Piura. Y así, César, te puedo ir contando cada una de las cosas que venimos haciendo y no paramos. Una de ellas fue, desde la segunda semana de la cuarentena, activar protocolos de desinfección y de cuidado, protocolos de seguridad y salud en el trabajo con nuestros asociados que son los centros comerciales. Estoy hablando, por ejemplo, estoy hablando de Plaza del Sol, porque notamos que los aforos que tenían los supermercados, como Plaza Vea, como Totus, como Metro, queríamos saber si es que éramos capaces de poder cumplir con un protocolo de seguridad que hasta ese momento no se tenía. Teníamos muy pocos casos en Piura de contagio, pero queríamos saber cómo es que iba a ser el futuro. Es decir, cómo es que debíamos cuidarnos los piuranos en centros, en comercios de altos aforos de personas. Y lo que descubrimos es que los privados se pusieron a trabajar muy rápido en protocolos que dieron excelentes resultados, ¿no? No solamente el uso de la mascarilla o el uso de guantes o el uso de viseras
que protegen a las personas es solamente eso suficiente, sino que ya desde entonces activaron el enjuague de calzado, por ejemplo, se activaron la desinfección de barandas, se activaron los círculos de distanciamiento en cajas, ¿no? El aforo, se respetaba mucho y muy bien el aforo dentro de los supermercados. Y así, te puedo listar la desinfección de las veredas, no solamente de interiores de los centros comerciales o supermercados. Eh, y te puedo listar un protocolo perfectamente bien diseñado por estas empresas privadas que ya desde ese entonces nos dio a conocer de que sí se puede, cuidando la salud y la vida de las personas, pues poder formalizar la seguridad en algunos comercios. Entonces, considerando todo este entorno y considerando también que tenemos una población altamente dependiente de su trabajo diario, nosotros vemos que estamos llegando ya a unos niveles en los cuales los piuranos mismos necesitan trabajar. Y eso es lo que nosotros queremos dar a entender a nuestro gobierno. Es decir, que cuidando la salud y la vida de la gente, que es lo que hay que siempre hacer prevalecer en una situación como esta, se pueden encontrar mecanismos de seguridad por los cuales formalmente, de manera certificada, la gente pueda seguir trabajando o pueda reiniciar sus labores de trabajo siempre y cuando esa actividad no lesione, pues, o no ponga en riesgo su vida y su salud. Ahora, Javier, entonces quiero entender que estas declaraciones del señor Ricardo Álvarez van en el sentido de que podría haber digamos, un filtro en las regiones para que algunas sí empiecen con la reactivación y otras no, y en esas que no están, esté Piura, y por eso es que están pidiendo ustedes como Cámara de Comercio un trato igualitario para todas las regiones, porque acá ustedes dan fe de que las empresas del sector privado sí se han estado preparando y asumiendo los protocolos de bioseguridad. Es correcto, es correcto. Tenemos una cantidad importante de empresas regionales que están listas, César, que garantizan la salud y garantizan el cuidado de su gente dentro de sus instalaciones. Y son empresas absolutamente formales, ¿no? Que además quieren cuidar primero la salud de sus trabajadores y por tanto para poder hacerlo también la salud de sus clientes. Entonces, ¿qué mejor que tener, en lugar de incentivar o no controlar, porque no podemos controlar los aforos informales, ¿no? Se puedan cuidar a las personas, cuidando el licenciamiento, guardando una certificación muy precisa de seguridad en cada comercio formal que se pueda aperturar. Eso no tiene nada que ver, César, con la exigencia que como Cámara también estamos, no solamente la exigencia, sino el involucramiento en ayuda para conseguir medicamentos, material EPP y colaborar. Hace no más de 2 semanas, hemos, en conjunto con la CONFIEP y con el Arzobispado de Piura, repartido 30.000 mascarillas KN95, donde hemos privilegiado al personal de salud, por ejemplo. No tiene una cosa es la salud de los trabajadores en las actividades que tienen que ser cuidadas y no incentivar la propagación, y otra cosa es insistir, ayudar, exigir que el sistema hospitalario esté mejor, ¿no? Esté mejor. De hecho, como socios de la Cámara de Comercio, hay empresas, hay entidades que se van a sumar a la construcción que están haciendo del Hospital de la Videnita, ¿no? Donde ahí se van a habilitar 240 camas más, donde creo que va a ser un hospital de la unidad de todos los piuranos, porque está participando el gobierno regional, está participando la municipalidad, está participando la autoridad de la reconstrucción por cambio, estamos participando las empresas privadas. Entonces, es mejor que seguir impulsando ese tipo de actividades, pero también eso no tiene nada que ver, digamos, con el cuidado y la exigencia que debemos solicitarle a las empresas para poder aperturar de manera segura. Javier, en ese grupo de empresas que consideran ustedes que pueden abrir ya sus servicios con los protocolos de bioseguridad, se ubican los del sector servicios, porque Piura tiene como uno de sus pilares tanto de empleo o subempleo, para ser más realistas, y económicos, el tema de servicios, restaurantes, hoteles, lo que tiene que ver con el turismo. Y lo pregunto esto porque he tenido conversaciones con
muchos dueños de restaurantes que prácticamente han decidido o cerrar o girar de negocio a bodegas, como se los ha permitido también la norma, o declararse en quiebra, ¿no? Hay restaurantes conocidos que están totalmente desmotivados. Entonces, entran este tipo de negocios dentro de ese grupo que ustedes consideran que pueden empezar a ofrecer sus servicios con todos los elementos de bioseguridad. Miren, yo pienso que un, un negocio que, o sea, es que yo sí creo en las fases del gobierno, ¿no? Yo sí creo que los aforos, los altos aforos en un establecimiento es peligroso, porque el contagio se puede dar, hay que ser muy realistas en evitarlo, ¿no? Hay que hacer prevalecer la salud y la vida de la gente. Por lo tanto, yo iría, y respetando las fases que el gobierno da, yo iría en esa línea, ¿no? De ir gradual, hasta que pueda bajar la carga viral y pueda ser más seguro para trabajadores y clientes aperturar comercios donde los aforos sean más grandes. No quiero decir que no se incentive la reactivación los comercios de manera segura, no, o sea, el delivery tiene que darse con mucho cuidado, ¿no? Seguramente los hospedajes, eh, veía que en otros países pues, que ya van saliendo de la carga viral o con carga viral más baja, también están aperturando ya sus restaurantes, sus hoteles, y no se está volviendo a una normalidad anterior, sino hay una nueva normalidad cuidando la salud. Eso nos va a llegar a nosotros, pero creo sí que es gradual, ¿no? Creo que la carga viral tiene que bajar para poder ir aperturando los negocios de manera responsable, de manera segura, pero a la par eh, respetando todos los mecanismos de seguridad, no solamente que el Estado indique, ¿no? Sino yendo un poco más allá, porque yo creo que aquí los empresarios son lo suficientemente responsables como para poder hacer prevalecer su criterio de que una medida es responsable o no, ¿no? Entonces, sí pensamos de que hay negocios, sí, tenemos negocios en la región que están preparados, que están listos, que van a garantizar seguridad y salud y que podrían gradualmente ya ir aperturando. Ahora, ¿asusta o podría asustar, Javier Bereche, la cantidad de desempleados que pueda generar esta Sí, pandemia en sí, Piura? sí, completamente. Completamente, César. ¿Se ha Eh, proyectado un posible porcentaje de desempleados todavía? no aún porque queremos justamente tener claridad de cómo van a ser las fases en nuestra región, ¿no? Hay otras regiones que ya están aperturando sus negocios y que pueden hacer ese tipo de proyecciones con mayor certeza. Nosotros aún no, pero sí tenemos un modelo que queremos justamente pronosticar y lo vamos a compartir inmediatamente lo tengamos. Sin embargo, sí, porque Piura tiene el sistema informal que tiene, lleva mucho subempleo y el subempleo hace que tengamos mucha gente sin trabajar, claramente, ¿no? Entonces, eh, fíjate que es un caso bastante, bastante interesante de ver y de analizar, ¿no? La ayuda humanitaria que el gobierno propuso desde que empezó la cuarentena iba a la pobreza y a la pobreza extrema. Pero los que están sin trabajar no solamente es el sector de pobreza y pobreza extrema, sino aquellos que viven del diario, ¿no? Tenemos a los transportistas y tenemos a los que se dedican a hacer alguna actividad, algún oficio, ¿no? Esas son las personas que están sin poder realizar sus actividades y que si pensamos de manera segura puedan ir restableciendo actividades, estos pequeños negocios, estos pequeños que de manera responsable puedan ir aperturando, cumpliendo todas las normas, cumpliendo todas las certificaciones de seguridad y salud. Ujú. Ahora, Javier, ha quedado claro que el manejo informal también de las entidades públicas locales no ha permitido que estos bonos lleguen a las personas que deberían llegar en el momento que debieron llegar y que además beneficien realmente a las personas que lo necesitaban. Y esto lo comento porque ha sido claro que todas esas bases de datos que se manejan en las municipalidades locales han debido estar bien hechas
para que el beneficio realmente llegue a las personas. Desde la Cámara de Comercio, entendiendo que ustedes también miran el empleo, también miran la Sí, creación de puestos de trabajo, de nuevas empresas, entendiendo que las MIPES sí. son un grupo grande en Piura, ¿qué reflexión lleva a ustedes Mira, esta realidad? sí, sí, lo que indicas es bastante exacto, ¿no? Es decir, cuando las municipalidades reciben los primeros recursos para comprar las canastas, por ejemplo, ¿no? Recibieron para una cantidad de familias de sus distritos, pero no alcanzaba. O sea, si uno bajaba la información del MIDIS, ¿no? Y veías tú Castilla, 500.000 soles, Piura, la municipalidad provincial de Piura, 200.000 soles, 26 de octubre, me parece que fueron también 500.000 soles para comprar las canastas. Estoy poniendo un ejemplo cuando recién se aperturaron los recursos para comprar las canastas. Y tú cruzabas con la información del MIDIS y decías, ¿cuántas familias pobres y pobres extremas tenemos en Castilla? No alcanzaba, ¿no? No alcanzaba para comprar las canastas de 80 soles que se destinaron para esas familias. Es ahí que me parece con bastante también criterio, las autoridades pidieron ayuda al empresariado privado para ir completando las canastas que faltaban. Y ya desde entonces, César, nos dábamos cuenta que no teníamos el mapa completo de la población que debía ser asistida para poder tener un confinamiento real, verdadero, pero además donde las personas no tengan necesidad de salir a buscar el alimento para su casa, ¿no? Algo tan elemental, que es el alimento para su casa. Entonces, si vamos a estar en una situación en la cual la cuarentena pues no se cumple o se cumple a medias, y no porque la gente quiera salir a pasear, eso no sucede, las personas salen porque tienen que trabajar, porque tienen que conseguir el pan para el día, ¿no? Entonces, si estamos en esa situación así, pues la propuesta de la Cámara de Comercio es, cuidemos a esa gente, ¿no? Que si es que va a salir, pues que salga en comercios que estén seguros, pero no lo que ahora está pasando de que lo están haciendo de manera ambulante, lo están haciendo de mal. Creo que lo mejor para todos es que pueda verse qué comercios son los que deberían haber, pero de manera segura, donde las personas puedan cumplir un distanciamiento social, puedan encontrar el jabón, el gel, usar la mascarilla, usar el guante, encontrar un lugar desinfectado, tener los aforos, respetando los aforos. Eso un privado lo sabe hacer bastante bien, si no basta con mirar los supermercados donde hoy se cumple a rajatabla esas normas. Pero si vamos a compararlo con un mercado público donde tenemos ambulantes, donde tenemos unos aforos que no se están respetando al 100%, pues es más bien es contraproducente la cuarentena. Entonces, pensamos, César, que se puede ordenar mejor, tal vez, la reapertura de los negocios justamente para evitar más contagios. Porque si la gente sale a locales que no tienen ninguna seguridad y ahí es donde se están contagiando, pues por lo menos que salgan y hagan sus operaciones en lugares donde se guarden las medidas de seguridad, ¿no? Donde no exista contagio actualmente. Pensamos que eso podría, así, porque respondiendo un poco y yendo más a tu pregunta, las personas no encuentran una asistencia en los 3 niveles de gobierno para el pan de cada día. No alcanza, ¿no? No ha alcanzado la ayuda en canasta ni mono para todas las personas. Por lo tanto, las personas tienen que salir a trabajar y a buscar el alimento diario. Entonces, tenemos que cuidar que esas personas cuando lo hagan encuentren comercios y negocios donde no se contagien, ¿no? No la calle como hoy sucede, donde se contagian, portan el virus con con mayor descontrol, ¿no? Dos preguntas finales, Javier. Una, la señora presidenta de la CONFIEP, cuando se anunciaron los protocolos de bioseguridad para los negocios, dio una declaración que para muchos fue desatinada, ¿no? Dijo que los protocolos de seguridad que exigía el Estado parecían para negocios europeos, ¿no? Entonces le cayeron encima. Luego, antes de ello, se permitió la figura de la suspensión perfecta de labores. Muchas empresas consideraron que debían aplicar esta facilidad que estaba dando el gobierno para un poco preservar los puestos de trabajo de cara
hacia un corto plazo. Ambas medidas, para la percepción de la gente, fue una facilidad hacia las empresas y un escenario cómodo, siempre pensando en que las empresas tienen que beneficiarse y que los que perjudicados terminan siendo los trabajadores. ¿Cómo toman ustedes normalmente estas críticas cuando hay crisis, no? El empresariado siempre quiere ganar y los perjudicados son los trabajadores y los usuarios. ¿Esto qué tan cierto es? ¿Es totalmente falso? ¿Cómo lo analizas tú, Javier? Sí, yo lo analizo desde una óptica de empresas que son responsables. Yo, sinceramente, no encuentro, no digo que no exista, ¿no? Pero por lo menos en el contexto regional, en el contexto de nuestra Cámara de Comercio, no encontramos empresas eh, que ante esta emergencia y esta situación, pues estén aprovechándose, digamos, para encontrar un beneficio más personal que no consensuado con los trabajadores, ¿no? Nosotros, ¿qué es lo que hemos hecho prevalecer en esta emergencia? Hemos hecho prevalecer el consenso entre trabajadores y empresarios, ¿no? Lo de la suspensión perfecta, lo de rebajarse los sueldos, lo de utilizar este tiempo para vacaciones, el pago de los CTS, etcétera, son decisiones consensuadas enteramente y tiene mucho que ver con la relación de confianza y también la necesidad de guarecer el contrato laboral entre el trabajador y la empresa. Nosotros postulamos eso, de que el vínculo no se rompa y de que antes de llegar a una suspensión perfecta, es decir, sin pago para esa familia y que active la AFP y que active el CTS durante el tiempo que no te puedo pagar, de repente pueden haber caminos alternativos y de hecho los hay y de hecho los ha habido. Tenemos empresas que han consensuado sueldos, ¿no? Han consensuado una afectación de parte del sueldo, con tal de no se puede trabajar, no se puede operar, el empresario tampoco tiene el dinero suficiente para afrontar 3 meses de planilla sin trabajar, sin producir, sin ingresos. Hay que entender también que el empresario, hay empresarios que sí han tenido un respaldo económico y que vienen pagando los sueldos sin ninguna afectación de ningún trabajador, incluido el pago de CTS, incluido el pago de todo. Y qué bien, ¿no? Que hayan empresarios que hayan podido tener, guardar y apostar por la continuidad de su negocio conservando a sus trabajadores, ¿no? Bueno, y se fue Hay otros empresarios. perfeccionando el FAE-MIPE también, ¿no? Y el Reactiva Perú, porque en un principio a las MIPES, por ejemplo, no las consideraba, para ser realmente Y fue, honestos, ¿no? y fue primerísimo reclamo de nuestra Cámara de Comercio de que el FAE, MIPE y el Reactiva sean recursos usados para los pequeños negocios, para las pymes, ¿no? Y cosa que se corrigió y ahora hay un incentivo también para usar esos recursos. Entonces, ¿qué te quiero decir? El intermedio está en aquellos que han prestado dinero para pagar las planillas de sus trabajadores, ¿no? Con créditos bastante blandos. Pero hay un tercer bloque de empresarios que no tienen dinero y que no tienen siquiera posibilidad de reactivarse en un mes, 2 o 3. Pongámonos a pensar un poco, por ejemplo, en aquellos negocios que se dedican a actividades culturales, actividades artísticas, seguramente entretenimiento, ¿no? Que seguramente pasará a diciembre para poder, entonces, en esos casos, ¿qué se hace con los trabajadores? Pues creo que se tiene que llegar a consensos. Cada caso es especial, cada caso tiene su propia realidad, cada caso tiene su propio flujo de ingresos, sus ahorros o no ahorros, posibilidades de préstamos o no, pero cada caso es especial. Entonces, sí creo que hablar en una situación como esta de conveniencia para uno o para otro no tiene espacio. No tiene espacio porque esto ni siquiera es una negociación, esto es más bien unas medidas consensuadas de supervivencia para la empresa y para sus trabajadores. Nosotros postulamos eso, consenso ante todo, y tomar las ayudas que el Estado también está dando en términos laborales, tributarios y financieros para poder hacer prevalecer el contrato laboral, pero para que haya contrato laboral la empresa tiene que existir, hacer prevalecer ambas cosas. Javier, una pregunta final. Sabemos que hay un comité regional para la reactivación económica de Piura, donde la Cámara de Comercio también está integrando este comité. No sé si el nombre exacto es ese. ¿Cuándo empiezan a trabajar sobre ello? Si ya están trabajando,
Sí, ¿Y cuándo se podría ver algunas primeras propuestas para este tema? mira, en brevísimo tiempo, se activó, esta fue una propuesta más del colectivo cívico por el respeto que Piura merece, donde la Cámara de Comercio es vocero, y uno de los frentes, porque hubieron muchos frentes, frente de desinfección, frente de ayuda humanitaria, frente de donaciones, muchos frentes, ¿no? Que en realidad no hemos hecho, eh, no son públicos, digamos, pero uno de esos frentes era el que también lidera la Cámara, la Municipalidad, las dos universidades, el Colegio de Economistas, el CIPCA, para ver una visión también rural del asunto. eh, Se juntaron para poder ver cómo usar mejor los protocolos de reactivación, los protocolos de reapertura, cómo usar mejor los instrumentos financieros, laborales, tributarios que el gobierno está dando. En otras palabras, de crear una plataforma de información a las empresas de uso de estas facilidades que hoy existen y también del cumplimiento que tienen que hacer para poder reaperturar. Entonces, esto está casi hecho, César, y va a ser puesto a disposición de las empresas piuranas, cualquiera que la necesite. Estás en mute. Sí, decía que me Estás gustaría... Ahí sí, ¿me escuchas? Bacán. Sí, Decía perfecto. que importante en algún momento ya tener esa información para, para poder, digamos, participar desde nuestro espacio, ¿no? Como medios de comunicación y ir dando a Totalmente. conocer la información porque yo creo que al final la población ya se está acostumbrando de alguna u otra manera a convivir con este virus y lo que necesita ahora mismo es liquidez, ¿no? Para poder mantenerse por lo menos en lo que queda del año, que para muchos es un 2020 perdido, ¿no? Prácticamente. Sí, yo creo, César, y aprovecho tu espacio creo que lo que hace falta en Piura es que las personas tengan un plan a seguir. Pero si entendemos la emergencia, esto es casi como una guerra, ¿no? Para mí, lo más cercano a lo que estamos viviendo en el mundo es una guerra. Y entendemos también que una guerra, pues no se puede tener seguramente todo perfectamente planificado, pero también hay que ponernos del otro lado, ¿no? El otro lado son miles de peruanos que necesitan trabajar, que necesitan llevar el pan a su casa y necesitan además trabajar de manera segura. Entonces, en ese contexto, lo que creo se puede hacer es planificar fechas con un poco más de precisión sin salirnos sin poner en riesgo la vida y la salud de la gente, ¿no? Entonces, entendemos de que no podemos exponernos, eso está muy claro. El mejor negocio, y lo vengo diciendo todas estas semanas, el mejor negocio que podemos hacer los ciudadanos es salir con vida de esto. Es el mejor negocio. Y que nuestra familia salga con vida de esto y salga además intacta, que no tenga secuelas si es que alguien cae en contacto. Es el mejor negocio que podemos hacer. Considerando esa premisa, César, debemos también pensar en reactivar nuestras labores de manera segura, sin perder ese norte de cuidar la vida y la salud. El punto aquí, lo que postula la Cámara de Comercio es que hay empresas que están listas, que sí pueden, que pueden dar seguridad a la gente de trabajar con seguridad y a los clientes de ir a hacer sus eh, operaciones con mucha seguridad, ¿no? Así como lo han hecho los bancos, como lo han hecho las cajas, como lo han hecho muchos comercios que han hecho prevalecer la salud y la vida de sus trabajadores y de sus clientes. Pues hay empresas que están listas y que ese es el llamado que nosotros hacemos también a las autoridades a poder ver esos sectores y que aquellos que están listos, donde no hay riesgo de contagio porque se ha invertido en la seguridad y la salud de las personas, pues puedan dar una planificación un poco con más claridad de cuándo viene la reapertura para Piura. Perfecto, Javier. Sería bueno luego conocer esa lista de empresas, ¿no? Para que la gente también se informe quiénes ya están preparados, quienes ya han cumplido, ¿no? Con estos protocolos que está exigiendo el gobierno central para poder regresar a una economía casi, digamos, dentro de lo normal de lo que cabe por esta pandemia. Javier, te agradezco mucho esta entrevista con Infomercado. No, muchas gracias a ti, César. Que estén Listo, muy bien y a cuidarse. Y no se olviden, César, el mejor negocio en estos momentos es salir con salud y salir con vida. Muchas gracias. listo, gracias, hasta luego.